Concebimos que lo esencial de la cultura está en el ser del hombre, aun cuando en este no existan los impulsos creadores. A priori, no podemos ni afirmar ni negar la existencia de la cultura mexicana. Para poder juzgarla, hay que saber por qué México se ha caracterizado por la historia de la cultura europea, y en la cultura ha tenido de fuga espiritual de su propia tierra. Así se generó una autodenigración mexicana. Sus creadores son famosos que han abusado de la existencia extranjera. Así los mexicanos hemos estado imitando desde hace tiempo, pero no nos hemos dado cuenta de lo que hacíamos. Queremos esconder nuestra incultura. Para que nosotros quisiéramos imitar algo, tendremos que creer que es importante para entonces imitar. Así la importancia, esto se crea como un sistema psicológico de defensa de una apariencia de cultura. Como dijo Justo Sierra, México ha tenido dos revoluciones, es decir, dos aceleraciones violentas de su evolución. La primera fue la independencia y la segunda. En ambas revoluciones no son sino dos manifestaciones del mismo trabajo social: el independizarnos del régimen español, luego del régimen colonial. Esto es un ciclo, es importante para nuestra raza, asimismo su propia evolución. Después de la independencia, siempre tratamos de imitar a las demás culturas. Esto crea una cultura mezclada de entre todos los mexicanos y no tenemos una propia. Psicoanálisis del mexicano. ¿Qué dosis de verdad puede soportar el hombre? Esta interrogación de Nietzsche viene de nuestra mente al terminar estas notas y nos mueve a prevenir al lector sobre el contenido del presente. Es una exposición cruda, pero despiadada de lo que a nuestro parecer constituye la psicología mexicana. Somos los primeros en creer que ciertos planos del alma humana deben quedar inéditos cuando no se gana nada con exhibirlos a la luz del día. El objetivo de este trabajo no es criticar a los mexicanos con una intención maligna. Creemos que a todo mexicano les está permitido analizar su alma y tomarse la libertad de publicar sus observaciones si tiene la convicción de estas, desagradables o no, serán provechosas a los demás, haciéndoles comprender que llevan en su interior fuerzas misteriosas. El pelado. Para descubrir el resorte fundamental del alma mexicana fue preciso examinar algunos de sus grandes movimientos colectivos. Aun cuando el pelado mexicano sea completamente desgraciado, se consuela con gritar a todo el mundo que tiene muchos huevos. No debemos pues dejarnos engañar por las apariencias. El pelado no es ni un hombre fuerte ni un hombre valiente. La fisionomía que nos muestra es falsa. Se trata de un camuflaje para despistar a él y a todos los que lo tratan. La fuerza del mexicano se atribuye fundamentalmente a la impulsividad que nos parece falsa. Desde luego, la verdad, energía, consiste en gobernar inteligentemente los impulsos y a veces en reprimirlos. No se ha definido hasta hoy la cultura criolla por tener una existencia atmosférica presente en todas las partes, pero invisible por su transparencia. El motivo vital que, al coordinar nuestra actividad psíquica desde la conquista, le da categoría de cultura, es la religiosidad. Téngase en cuenta que la idea de un todo unificado no excluye la lucha de principios opuestos. Por eso, la voluntad religiosa española quedó enérgicamente plasmada en la arquitectura que dieron nuestras ciudades. Casi siempre se levantó la iglesia en el centro de la ciudad o en su vértice cuando se recuesta en la convexidad de un cerro, para que desde cualquier punto de su área o fuera de ella, las torres no apunten al cielo. Ya que toda cultura se edifica siempre sobre un sentido de la vida, este sentimiento en el foco enérgico que alienta el esfuerzo del creador. Quizá la cultura europea no hubiera aprendido en América, si entre los soldados, algunos que vinieron a conquistarla no se hallaran religiosos poseídos de un afán evangelizador. Pero la fase negativa de la religiosidad en México se inicia en cuanto entra la segunda mitad del siglo pasado, que se dio el comienzo dramático del liberalismo con la Revolución de Reforma, cuyo resultado fue la Constitución y la educación laica. Las religiones tienen, como todo un organismo vivo, una muerte natural que se debe a una lenta disolución de las creencias por medio de la crítica intelectual que las encuentra inconciliables con un nuevo sentido de la vida. Evitan el positivismo por causa de la ignorancia, para poder creer que México se puede desarrollar
como una cultura original. Se necesita no entender lo que es cultura, la moda. La moda es y ha sido lo único que le ha dado el valor a los productos heterogéneos de la vida espiritual. El individualista mexicano no quiere una cultura sin vida, sino una cultura viviente. Cambiamos de acuerdo con el punto de referencia que adoptamos. Nos desvalorizamos por nuestra raza, cultura y forma de trabajar. Cuando nos hayamos escapado del dominio de las fuerzas, es porque habremos aprendido a conocer nuestra alma. Debemos inspirarnos y tomar en cuenta que la originalidad es voluntad para ser parte del perfeccionismo. Entre tanta confusión de ideas que se han vivido en el país en los últimos decenios de este siglo, se ha perdido en México la nación del humanismo. México, como finalidad más importante de la educación superior, habría pues que existir una cultura realmente en acción. La muerte ya solo ha sido como un desterrado destino oficialmente reconocido. La pasión es la nota que le da la vida a los mexicanos, sobre todo cuando alguna actividad particular trascendiente es la escena pública. Lo mismo, una discusión científica, que es una controversia artística, casi no transcurren serenamente. El hecho más sorprendente acerca de las guerras en el América Central es que ninguna de ellas ha tenido un origen que pueda ser interpretado como económico. Las guerras en las 5 repúblicas han sido entre conservadores y liberales. Los mexicanos seguimos teniendo ese sentido de romanticismo. Algo que seguimos portando de manera importante y orgullosa es el uso de la pasión, que puede expresarse de manera interesada como desinteresada. La pasión, con su potencia impulsadora, está al servicio de un interés vital o aún espiritual. En el otro, el interés vital o espiritual está al servicio de la pasión. México es uno de los países que más ofrece oportunidades a la juventud. En los últimos años se ha dado el interés preocupante por lo que es el sector de juventud, pero a través de ese tiempo también se dio un uso erróneo de esta. La política representa el objeto más codiciado por la voluntad de poderío. Los mexicanos se interesan en la política porque en ellos se encuentra exaltada la voluntad de obtener poder. Pero en el joven es diferente. Él se interesa especialmente por un idealismo generoso y el apasionamiento de la política con cuestiones morales. Justo Sierra y la evolución política de México. Solo un espíritu como el de Justo Sierra ha sido capaz de ver la historia de México bajo la perspectiva de una historia universal. Justo Sierra es este que tenía un conocimiento profundo del pueblo mexicano, de sus capacidades y limitaciones, y que podía discernir en los acontecimientos del pasado lo que es posible y lo que es imposible. Justo Sierra, como escritor, pone al servicio de su obra científica una de las mejores prosas de Hispanoamérica, que de suerte, por la alta calidad del contenido y la forma, sin duda Justo Sierra es el maestro insuperable de la historia mexicana.